Ok, buenas noches. Es un gusto poder estar conectado con ustedes. Yo creo que siempre es hermoso poder aprender cada día más y más de la palabra de Dios. Y hemos dicho que cualquier creyente cristiano pues debe conocer lo mejor de su identidad como cristiano. ¿Y qué tiene que conocer del Señor? Su nacimiento, la concepción, cómo se da todo ese ámbito de los ángeles. ¿Qué debe conocer del Señor Jesús? Su ministerio, la pasión, su muerte y la resurrección y la ascensión. Es algo que debe conocer. Estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos ido hablando en los diferentes evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios hablan precisamente de Jesucristo. Pero bueno, permítanme, mis hermanos, amigos que están escuchando esta transmisión, hablarles un poco del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es tan profundo, tan enorme que nos da gran enseñanza. Y el Verbo se hizo carne y él habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Iniciamos con este gran verso que nos habla de qué tan importante es el Evangelio de San Juan. El cuarto evangelio difiere considerablemente respecto a los anteriores, tanto por su forma literaria como su contenido en sí mismo, en la esencia que tiene la palabra de Dios en este evangelio. El autor se le atribuye al apóstol Juan, a quien se identifica como el discípulo de Jesús, el discípulo amado. La redacción final del libro es el resultado de una larga elaboración en el que también intervienen algunos de los discípulos del apóstol Juan, de tal manera que la obra fue concluida aproximadamente 100 años después de Jesucristo. Quiero recordarles, haciendo un paréntesis sobre lo que acabo de mencionar, que la era del ser humano se divide en el nacimiento de Jesús hacia atrás, le conocemos como antes de Cristo, y la historia se escribe después de Cristo, y por eso ponemos 100 años después de Cristo. Va en orden descendente y en orden ascendente. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué dicen 120 años antes de Cristo? Bueno, porque se va contabilizando el tiempo hacia atrás. Este evangelio se escribe aproximadamente 100 años después de la muerte de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Y tenía como destinatario inmediato a la comunidad cristiana de Asia Menor. Aquí hay algo bien importante. La dulce sencillez con que escribe el autor este libro no es para cualquier persona, no se necesita ser tan inteligente para poder entender el meollo del evangelio. Sin embargo, es tan profundo, desde ese momento es tan profundo que oculta significado que a cualquier erudito de la palabra le impresiona. ¿Por qué? Porque hay una verdad profunda dentro del evangelio de San Juan. Hay un propósito principal. El propósito principal es inspirar a la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Es decir, el objetivo principal, fundamental del Evangelio de San Juan es conducirnos a la vida eterna, conducirnos a la salvación, reconocer, conocer que Jesucristo es el enviado de Dios. Y creo que este Evangelio, que está escrito de una manera muy artesanal, por decirlo así, es fácil de entenderlo. Podemos considerar como es el Evangelio espiritual. Hay muchos textos claves, textos centrales dentro de este evangelio. Uno de ellos sería, pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y desde luego, aquel texto que podríamos decir que es uno de los principales no solamente del Evangelio de San Juan, no solamente de los evangelios, no solamente del Nuevo Testamento y no solamente del Antiguo, del Nuevo, sino que podríamos decir que es uno de los textos principales de la Biblia, que es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo creo que esto, a situación propia, yo creo que es uno de los textos más preciosos, más profundos de la Biblia, y que
a muchos de nosotros los creyentes nos ha movido cuando hemos entendido este texto, que es uno de los textos claves. Y podemos seguir mencionando algunos más. Pero hay algunas particularidades dentro de este evangelio. Es considerado por muchos el libro más profundo y más espiritual de la Biblia. En él se hace una revelación más completa de sí mismo, de Jesucristo, de Dios, que en cualquiera de los evangelios sinópticos. Quizás el más notable de todos los distintivos de este evangelio es el hecho de que la mitad del espacio de este libro se dedica a la vida de Jesús, a los sucesos que Jesús hizo y desde luego a su gran trayectoria como el ministerio y durante los últimos años de la vida sobre la tierra de Jesús. Dentro del evangelio encontramos varios discursos importantes, conversaciones. Por ejemplo, encontramos la conversación que hace con Nicodemo. Todos conocemos ese pasaje. Nicodemo, un hombre que conocía la ley, conocía la palabra. Sin embargo, Jesús le tienes que nacer de nuevo, tienes que haber un nacimiento. Y bueno, y Jesús le explica eso. Entonces, ahí hay una conversación muy interesante con Nicodemo y Jesús. La conversación, desde luego, con la mujer samaritana, en el contexto de que no había población. Conocemos la historia de la mujer, y si no la conoce, parte del propósito de que podamos entender este libro es que lo leamos, que entendamos cómo se va desarrollando la historia. El discurso durante los tabernáculos, la parábola del buen pastor, bueno, impresionante esta parábola, y bueno, a través de ella encontramos palabras de mucha consolación a través de estos versos. Pero hay algo importante, encontramos algunos milagros, en los 4 evangelios encontramos una serie de milagros donde el Señor Jesús está haciendo presencia en maravillas y está haciendo de manifiesto su deidad. Y dentro del Evangelio de San Juan menciona los siguientes: el agua transformada en vino, allá en las bodas. Y si no mal recuerdo, es el primero de los milagros que realiza. Ahí empieza su ministerio. Ahí empieza su ministerio transformando el agua en vino. Y cuántas veces aquellos que hemos tenido la oportunidad de casar a alguien decimos qué excelente idea de invitar a Jesús a su boda. Bueno, la sanidad del hijo del funcionario del rey, la sanidad del hombre del estanque, aquel famoso estanque que se movía de vez en vez y caía la presencia de Dios y sanaba a los que entraban a él. El ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. ¿Quién no conoce este pasaje tan importante? Jesús llora, Jesús da su tiempo y manifiesta ese poder milagroso de la resurrección. Lázaro, sal. Y todos conocemos ese pasaje que nos impresiona. La pesca milagrosa. Y bueno, este evangelio, hermanos, tiene un propósito. El autor del 4 evangelio manifiesta con admirable conclusión el propósito que lo mueve a escribirlo. De tal manera que se va escribiendo el evangelio de una manera que se establece un diálogo entre el creyente. O sea, hermanos, cuando tú puedes entender el mensaje profundo del Evangelio de San Juan, yo dije hace un rato, tan sencillo, pero tan profundo, estableces un diálogo. El escritor Juan nos va llevando de la mano para poder entenderlo y nos sumerge en la inercia de la vida de Jesucristo, de tal manera que va dialogando. Y allí nos va explicando, porque nos va explicando las señales milagrosas, los hechos de Jesús, y todas esas cosas nos las va platicando de una manera muy sencilla. Podríamos resumir que la intención que guía al evangelista es recopilar el conjunto de enseñanzas, discursos, la naturaleza misma de Jesucristo, y todo eso nos lleva a entender cómo Juan vive de cerca toda esta presencia de Jesús en la tierra. Y sobre todo esos 3 años donde definitivamente era el amado por la cercanía que tenía, era aquel hombre que podía recostarse en el corazón de Jesucristo. Y yo me imagino ese momento tan impresionante donde
podía sentir el palpitar del corazón del Señor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, deberíamos llegar a ese nivel de espiritualidad, que pudiéramos sentir el palpitar del Señor, la presencia misma? Y yo creo que cuando tú eres tan sensible a la presencia de Dios, permites que Él te abrace. Y no solamente decir Juan es el amado, sino cada uno de nosotros poder declarar, nosotros también somos los amados. Y qué hermoso es que nosotros tengamos hoy en día esa oportunidad. Esa oportunidad está para todos los que estamos en esta noche escuchando este mensaje. Y el recuerdo de la resurrección está siempre presente en el autor, toda esa situación que envuelve a la presencia de Jesucristo en un momento dado. Y bueno, este evangelio tiene una particularidad que lo hace diferente de los demás. El punto de partida de este cuarto evangelio para consideración de considerar al Mesías cuando hace su descenso a la tierra a través y el verbo se hizo carne. Y en el verbo estaba la presencia de Dios. Y de ahí estaba Dios, ¿no? El mismo Juan así lo declara porque él lo estaba sintiendo, porque así lo tenía declarado de parte del Señor. Juan buscaba otros enfoques diferentes a los que tenían los diferentes evangelios anteriores, de tal manera que a menudo se refiere de la situación o los eventos que vivía, incluye sus palabras, incluye enseñanza, incluye los discursos, y bueno, eso nos permite suponer que probablemente Juan contaba con una fuente inspirada por Dios, pero más que inspirada por Dios, es que él había tenido la oportunidad de convivir con Jesucristo. Entonces, eso nos da un gran panorama de la situación que estaba viviendo, porque si recordamos la enseñanza de Marcos no tuvo una convivencia, Lucas no tuvo una convivencia tan cercana como la tuvo Juan, incluso Mateo, ¿no? Entonces, pero aún así, de los cuatro, aquel que tuvo la mayor cercanía fue Juan. Entonces, este es un aspecto muy singular del evangelio. Y entonces eso nos da constancia de qué tan importante es cada acontecimiento que se da en este evangelio, que nos lleva a entender cuál es el propósito principal y sobre todo, hermanos, la identidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, la identidad. Algunos pormenores del autor. Una de las características de Juan, que es un auténtico judío, profundamente religioso y buen conocedor de las tradiciones. Él conocía las tradiciones, porque incluso hay pasajes donde él habla de las tradiciones, de la Pascua, de las fiestas que había, y la expectativa, y qué es lo que el pueblo esperaba del Mesías. O sea, Juan conocía todas estas cosas, porque yo digo, era un profundo religioso, conocía las tradiciones, conocía las expectativas, pero un judío que ha encontrado en Jesús de Nazaret al Mesías. Esto es bien importante. Juan era una persona que había encontrado en Jesús de Nazaret al Mesías esperado, al Salvador, al Señor de señores. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos judíos que hasta hoy en día no reconocen al Mesías, no reconocen a Jesucristo, entonces siguen esperando, pero Juan lo podía declarar y lo podía sentir y lo vivía intensamente, esa parte de reconocer lo profundo que era en ser un auténtico hijo de Dios. Entonces, podríamos decir que Juan en cierta manera ocultaba su identidad cuando decía el amado, cuando decía yo escribo estas cosas, y bueno, y vamos a ir cerrando. A lo largo de los años ha habido diversos esfuerzos por tratar de entender o tratar de darle un orden cronológico a los sucesos referidos en el Evangelio de San Juan. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han tratado de hacer un orden cronológico, y no encontramos ese orden cronológico, porque nosotros tratamos de agruparlos en una forma lógica. Sin embargo, no es así, no es por situación lógica, sino él solamente hablaba del evangelio, hablaba de la situación, de lo que vivía el Señor Jesús, y como evidencia
real es que lo que pretendía Juan es a crear una atmósfera tan espiritual, conducirnos a conocer a Jesucristo de una manera tal que nos lleva a enamorarnos. Como lectores nos lleva a enamorarnos. Cuando somos lectores del Evangelio de San Juan, lleva a enamorarnos en fe, en esperanza, en el Hijo de Dios, en Jesucristo mismo. Y permítame hacer dos grandes divisiones del libro de Juan, del Evangelio de San Juan. En el primer bloque de capítulos que forman la primera sección de libros, se abre con un prólogo, exalta la encarnación de la palabra de Dios, eterna y creadora, en la persona de Jesucristo. Ya lo dijimos, el verbo se hizo carne. Junto a otros asuntos, el Evangelio se refiere aquí a un total de 7 milagros. Entre ellos es la conversión del agua en vino, ya lo mencionamos, la curación del hijo del oficial del rey, la curación del paralítico, la alimentación a una gran multitud. Jesús camina sobre las aguas, la curación de un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Esos milagros tenemos que tomarlos en cuenta dentro de este evangelio. Respecto a estos milagros, es importante subrayar que también se percibe en primer lugar la intención del evangelista de saber cuál es el propósito o cuál es el sentido profundo de que nosotros como creyentes, nosotros los que estamos actualmente viviendo, podamos entender qué importante es entender que el Dios es aquel que sigue haciendo milagros, es aquel Dios que no ha pasado de moda, sino es el mismo Dios que, así como en aquel tiempo hizo sus milagros, hoy en día es un Dios creativo, es un Dios que nos ama, es un Dios a la cual nosotros tenemos acceso en todo momento. Solamente es que nosotros tengamos en nuestro corazón y decidamos creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en su palabra, creer en las cosas que ha hecho. Y entonces el segundo bloque muestra a Jesús en un enfrentamiento con los poderes públicos, representados particularmente por las autoridades religiosas judías. Bueno, entonces podemos ver cómo en esta parte él habla de la traición de Judas. Viene el largo discurso con los discípulos cuando él está pidiéndole al Padre, se van a quedar aquí, cuídalos, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Cuando ya ha preparado a un grupo de discípulos dispuestos a quedarse en la tierra para poder continuar con esa labor tan importante de establecer el reino en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestro país, en donde quiera que se predique la palabra. Entonces, él los prepara. Habla también en los capítulos posteriores, habla sobre su arresto, sobre el juicio, sobre su muerte, la sepultura de Jesús. Y bueno, y finalmente este evangelio pues anuncia su partida de esta tierra. Y lógico, la venida próxima, lo cual hasta hoy en día seguimos esperando. Seguimos esperando, sabemos qué es lo que va a pasar, nos lo van a ir platicando en los libros que vienen, en las cartas paulinas, qué es lo que va a pasar con aquellos creyentes, con aquellos que han creído en los evangelios, aquellos que han permitido que el evangelio haga cambios en su vida. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Algún día seremos trasladados a esa ciudad celestial, a donde está nuestro Padre Celestial, a donde está Jesús esperándonos. Entonces, yo quiero concluir con esa parte donde, mis hermanos, los evangelios son noticias buenas de esperanza, de fe, son noticias que nos llevan a poder creer en Jesucristo, a creer en las promesas, y los invito no solamente a quedarnos con esa parte de creer. El creyente manifiesta la presencia de Dios, el creyente se llena de la presencia del Espíritu Santo, el creyente hace lo que el amigo Jesucristo nos pide, el Padre Jesucristo nos pide, el gran sacerdote, el pastor nos pide, que es Jesucristo, y lo hemos tenido como nuestro Padre Celestial. Entonces, todos los que están escuchando, estamos llamados a cumplir con la gran comisión: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ir y hablarles de la palabra. Entonces, yo creo que
dentro de los retos más importantes que tenemos como hijos de Dios, es eso. Entrar en una atmósfera de santidad y de fe. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y entonces, y eso nos lleva a vivir una atmósfera espiritual, una atmósfera en donde tenemos que adorar, donde tenemos que orar, en donde tenemos que conocer su palabra, leer su palabra, y todo eso nos lleva a tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Todo eso nos debe llevar a creerle, a tener una esperanza, y eso nos va a dar la garantía de que un día pasaremos una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Dios los bendiga. Buenas noches.